Esa mañana, mientras el sol aún luchaba por romper el velo grisáceo sobre el Volga, el aire se rasgó en un aullido de proporciones bíblicas. No fue el lejano zumbido de los motores, ni el silbido anticipado de las bombas, fue un trueno inmediato, un sonido que te golpeaba en el pecho antes de que tu cerebro pudiera procesar lo que significaba. Un civil, un anciano llamado Dimitri, que barría el umbral de su humilde dacha, apenas levantó la vista. Segundos antes, el silencio preamanecer de Stalingrado solo era interrumpido por el canto de algún pájaro temprano. Después, el mundo se convirtió en un infierno de carne y metal. Los primeros Yankees Ju-87 Stukas, esos halcones de metal con sirenas ululantes que los aliados habían bautizado como trompetas de Jericó, se abalanzaron sobre la ciudad, desatando una lluvia de acero y fuego que ni el más ferviente creyente en el apocalipsis habría podido imaginar. Las bombas cayeron con la furia de una deidad enloquecida, desgarrando edificios enteros, pulverizando calles adoquinadas y vaporizando vidas en un instante. El aire se llenó con el espeso olor a cal viva, carne quemada y el dulzón hedor a bilis. Las explosiones no eran estampidos huecos, eran golpes secos, brutales, que resonaban en los huesos, que hacían vibrar el tuétano. Cada detonación era un martillo gigantesco golpeando los cimientos de la realidad. Pequeñas figuras, aún medio dormidas, fueron lanzadas por los aires como muñecos de trapo, desmembradas, incineradas antes de tocar el suelo. El primer impacto convirtió la panadería de la esquina en una nube de polvo y escombros, catapultando ladrillos y fragmentos de cristal a decenas de metros en una danza macabra de destrucción. Vidrios rotos llovieron sobre los pocos que se atrevían a mirar por sus ventanas, rebanando rostros, cegando ojos, convirtiendo la curiosidad en una condena instantánea. La sangre, aún tibia, se mezclaba con el polvo de yeso, creando un lodo rojizo y pegajoso sobre el que pisaban los pocos afortunados que aún estaban en pie. El rugido incesante de los motores de los bombarderos se fundía con los gritos desgarradores de los heridos, un coro de horror que se elevaba por encima de las llamas que ya comenzaban a devorar lo que quedaba de Stalingrado. Dimitri, aferrado al marco de su puerta, vio cómo la casa de su vecino, apenas a 10 metros, se desintegraba en una explosión cegadora, dejando solo una columna de humo y un cráter humeante donde antes había habido un hogar, una familia. El calor de las llamas era una bofetada física al rostro, incluso a distancia. Trozos de madera astillada, fragmentos de metal retorcido, y lo que era peor, jirones irreconocibles de lo que alguna vez fueron personas, caían del cielo como macabros confetis. El cielo se oscureció, no por nubes, sino por el humo denso y negro que ascendía de los miles de incendios desatados, tiñendo el amanecer de un tono carmesí apocalíptico. Las sirenas antiaéreas, que habían comenzado su lamento desafinado, pronto fueron silenciadas por la fuerza bruta de los impactos. Los pocos camiones militares, aún en sus depósitos, ardían sin control, sus depósitos de combustible estallando con un rugido ensordecedor que se sumaba a la cacofonía infernal. La batalla de Stalingrado no comenzó con un disparo, sino con una explosión, una sinfonía de devastación orquestada desde el aire que anunció al mundo que el infierno había llegado a la tierra y que no tenía la menor intención de irse. Allí, en medio del caos, del olor a pólvora y muerte, la brutalidad se ancló en el alma de todo un pueblo. La ciudad de Stalingrado, antes un bullicioso centro industrial a orillas del Volga, se transformó en cuestión de horas en un gigantesco osario, un matadero urbano donde la supervivencia era una quimera y la muerte, una constante. Los edificios, otrora símbolos de progreso y hogar de cientos de miles de almas, se alzaban ahora como esqueletos carbonizados, sus ventanas cuencas vacías que miraban sin vida el horror que se desarrollaba. Kilómetros y kilómetros de calles, antes transitadas por tranvías y peatones, se vieron anegadas por montañas de escombros, cascotes, acero retorcido y, bajo todo ello, los restos inidentificables de aquellos que no habían podido escapar a tiempo. El aire, ya viciado por el humo y el hedor a muerte de la primera oleada de bombardeos, se hizo más denso, más tóxico. Un olor a crea quemado se aferraba a todo, impregnando la ropa, la piel, el alma, un recordatorio perpetuo de la aniquilación. El combate se trasladó a este paisaje lunar creado por la furia aérea, transformando cada ruina en una fortaleza y cada grieta en una trinchera. Stalingrado no era un campo de batalla al uso, era un laberinto de muerte donde cada esquina ocultaba una emboscada, cada ventana una bala. Los soldados de la Wehrmacht, acostumbrados a la Blitzkrieg y a los vastos frentes abiertos, se vieron atrapados en un infierno de ratas, donde el enemigo podía aparecer de cualquier agujero o desaparecer en un instante. Los francotiradores soviéticos, figuras casi fantasmales, convertían cada paso en una ruleta rusa. Se escondían en desvanes humeantes, entre pilas de ladrillos o en los recovecos oscuros de las fábricas destruidas. Disparaban con una precisión brutal, silenciando líderes, comunicaciones, o simplemente sembrando el pánico con cada tiro bien colocado,
cada muerte limpia y certera que se grababa en la mente de los soldados alemanes. Se ha llegado a estimar que un solo francotirador, como Vasily Zaitsev, llegó a eliminar a más de 200 soldados enemigos, paralizando batallones enteros con el terror de un disparo invisible. El sonido predominante no era el del fuego de artillería a campo abierto, sino el constante traqueteo de las ametralladoras, el agudo estallar de los fusiles Mosin Nagant y Karabiner 98K, y el ominoso silencio que precedía al mortal silbido de las granadas. No había retaguardia, la muerte acechaba por igual en la línea del frente que en un aparente refugio. La lucha se degradó hasta convertirse en un combate cuerpo a cuerpo desesperado, con bayonetas, palas, a veces incluso a puñetazos, en el interior oscuro y claustrofóbico de sótanos y edificios destripados. Los pasillos de fábricas como la Octubre Rojo o la de Tractores se convirtieron en auténticas picadoras de carne, donde cada metro cuadrado se cobraba docenas de vidas. Se calcula que, en los momentos más intensos del combate urbano, el Ejército Rojo perdía alrededor de 3.000 o 4.000 soldados cada día, una cifra de sacrificio que helaba la sangre. Las bombas incendiarias envolvían lo que quedaba de la ciudad en un manto de llamas que persistían durante días, consumiendo oxígeno, quemando la piel y los pulmones de quienes osaban respirar el aire sofocante. El suelo ardía, los edificios se derrumbaban con estruendo, levantando nubes de polvo y dejando al descubierto las entrañas de hormigón y hierro retorcido. La visión era apocalíptica, un horizonte rojo y naranja bajo un cielo perpetuamente gris por el humo, interrumpido por el brillo de las balas trazadoras y el resplandor de las explosiones. Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, se había convertido en un monumento funerario, un coloso de escombros y cuerpos donde la única certeza era que el amanecer del día siguiente traería consigo un nuevo capítulo de horror. Los 6 meses que duró el infierno no habían hecho más que comenzar, transformando la vida en una lucha diaria por un milímetro de tierra, un sorbo de agua, un segundo más de existencia. Ante este panorama desolador, donde la ciudad agonizaba bajo una tormenta de fuego y plomo, un tipo diferente de horror se manifestó, la inquebrantable, casi suicida, determinación de los defensores soviéticos. No era solo valentía, era una mezcla tóxica de fanatismo ideológico, patriotismo desesperado y, sobre todo, un terror visceral a las represalias de sus propios mandos. La orden número 227, conocida infamemente como Ni un paso atrás, resonaba en los oídos de cada soldado del Ejército Rojo. Firmada por el propio Stalin, decretaba que cualquier oficial o soldado que se retirara sin una orden explícita sería considerado un traidor y fusilado en el acto por las unidades de retaguardia. No había opción, solo la lucha o la muerte a manos de los suyos. Esta macabra elección transformó a muchos en máquinas de combate, empujados a límites de sufrimiento inauditos, sabiendo que la victoria o la aniquilación eran sus únicos destinos. El coraje, o la locura, se manifestó en cada rincón de la ciudad arrasada. Pelotones enteros, con la moral destrozada por las pérdidas constantes, se lanzaban una y otra vez contra posiciones alemanas fortificadas, armados con poco más que sus fusiles y la desesperación. En el interior de las fábricas en ruinas, el combate se libraba piso por piso, habitación por habitación, una danza macabra de bayonetas y granadas donde el espacio personal de combate se reducía a unos pocos centímetros. Era común que los tanques soviéticos, ligeros pero eficaces en este entorno, avanzaran junto a la infantería, abriendo brechas en las barricadas de escombros, mientras los soldados se aferraban a sus cascos para no ser derribados, atacando de forma frontal. Eran tácticas brutalmente directas, diseñadas para diezmar al enemigo a costa de sacrificar vidas en una proporción que Occidente apenas podía comprender. Los veteranos que sobrevivieron a esos días recordaban cómo a menudo se agotaban las balas, obligando a usar las palas de trinchera afiladas como hachas, o a librar combates cuerpo a cuerpo en los que no se pedía ni se ofrecía cuartel. La propaganda soviética hizo un trabajo quirúrgico, construyendo héroes de la resistencia y demonizando hasta el extremo a los invasores. La madre patria estaba en peligro, y cada gota de sangre derramada por Stalingrado era un sacrificio sagrado. Los héroes de la Unión Soviética no eran solo condecoraciones, eran relatos de resistencia que se difundían como pólvora, alimentando una sed de venganza y resistencia que rivalizaba con el terror. Un ejemplo escalofriante de esta propaganda era la historia de Pavlov, un sargento que, con un puñado de hombres, mantuvo un edificio estratégico durante 58 días contra oleadas de ataques alemanes, convirtiendo una casa de apartamentos en una fortaleza inexpugnable. Esta narrativa, ya fuera total o parcialmente cierta, cimentó la idea de que la victoria no solo era posible, sino una obligación moral. Pero detrás de estos actos heroicos, la cruda realidad era una maquinaria de sacrificio humano a una escala sin precedentes. Se estima que, durante el apogeo de la batalla urbana, las bajas soviéticas alcanzaban la espeluznante cifra de hasta 10.000 hombres muertos o heridos cada día.
Era una guerra de desgaste donde la Unión Soviética podía permitirse, o al menos así lo dictaminaba su liderazgo, absorber pérdidas humanas que habrían paralizado a cualquier otro ejército. La esperanza era tenue, la vida barata, pero la voluntad de resistir, alimentada por la desesperación y el miedo a un destino peor, se mantuvo inquebrantable, transformando los defensores de Stalingrado en un muro de carne y hueso contra el avance nazi hacia el corazón de Rusia. Frente a esta resistencia fanática, la maquinaria de guerra alemana se estrelló contra un muro de voluntad inquebrantable y un infierno urbano inesperado. Los comandantes de la Wehrmacht, envalentonados por las victorias arrolladoras de la Blitzkrieg a través de Europa y las vastas extensiones de Rusia, habían iniciado la ofensiva de verano de 1942 con una confianza casi arrogante. Creían que Stalingrado caería rápidamente, una ciudad más en su inexorable marcha hacia los campos petrolíferos del Cáucaso. La estrategia inicial, brillante en campo abierto, preveía el uso masivo de tanques y la infantería motorizada para rodear y destruir al enemigo rápidamente. Sin embargo, en el laberíntico paisaje de Stalingrado, esta táctica de martillo dejó de ser efectiva, convirtiéndose en una sangrienta y lenta lucha metro a metro. La fuerza inicial alemana que se lanzó sobre el Volga era colosal. Se estimaba que cerca de 250.000 soldados conformaban la punta de lanza del Sexto Ejército, una cifra que prometía devorar cualquier resistencia. La brutalidad de la Blitzkrieg se adaptó, o intentó adaptarse, a un entorno para el que no estaba diseñada. Los Panzer, esos gigantes de acero que habían sembrado el terror en los llanos polacos y franceses, se encontraban ahora atascados en cráteres de bombas, emboscados en callejones o inmovilizados por barricadas de escombros. Se vieron forzados a operar sin el apoyo cercano de la infantería, convirtiéndose en blancos fáciles para los equipos antitanques soviéticos que emergían de las ruinas como espectros. El combate callejero era un infierno de proximidad, donde la distancia de un disparo pasaba de kilómetros a apenas unas decenas de metros, o incluso a la desesperada lucha cuerpo a cuerpo. La artillería pesada alemana, diseñada para barrer amplias extensiones de terreno, se mostró ineficaz ante un enemigo que se escondía en los sótanos, entre las vigas rotas de las fábricas y bajo los túneles improvisados. Los proyectiles derribaban edificios, sí, pero rara vez alcanzaban a la infantería soviética escurridiza que se movía como ratas por el subsuelo. La frustración alemana crecía con cada día, con cada metro de escombros ganado a un costo humano desproporcionado. Las tropas, acostumbradas a la victoria rápida y decisiva, se enfrentaban ahora a un enemigo que no huía, que no se rendía, que parecía resurgir de los escombros con una determinación que rayaba en lo inhumano. La obsesión de Adolf Hitler con Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre de su archienemigo, se volvió un motor de decisiones catastróficas. En lugar de permitir maniobras tácticas de retirada o un envolvimiento más estratégico, el Führer exigía la toma de la ciudad a cualquier costo, independientemente de las bajas o de la lógica militar. Para Hitler, la caída de Stalingrado sería un golpe devastador al prestigio soviético y un símbolo de su propia invencibilidad, una victoria propagandística más importante que cualquier objetivo estratégico real. Esta fijación transformó una ventaja inicial alemana en una trampa mortal. Los recursos que podrían haber sido utilizados en frentes más abiertos y decisivos se vertieron en la trituradora de carne urbana de Stalingrado. La Wehrmacht, en lugar de avanzar, se encontraba empantanada, agotando sus fuerzas y su moral en un combate urbano para el que no estaba preparada ni equipada. Los gloriosos éxitos de la Blitzkrieg se desdibujaban en el recuerdo, reemplazados por la pesadilla de la guerra de ratas en las ruinas de una ciudad que se negaba a morir. Cada ataque alemán, por potente que fuera, se convertía en un nuevo sacrificio, y cada victoria parcial, en un pirro que solo dejaba más muertos y menos esperanzas. Pero si el plomo y el fuego de la ciudad en ruinas no eran suficientes, un enemigo aún más insidioso y brutal se cerniría sobre los contendientes, especialmente sobre los alemanes, convirtiéndose en el más letal de todos, el implacable invierno ruso y el espectro del hambre. Tras meses de combate frenético, con el frente estancado en un sangriento tira y afloja por cada fábrica y cada grieta, el azote del invierno se abatió sobre Stalingrado con una ferocidad pocas veces vista. Las temperaturas, que a finales de octubre ya rondaban los 0 grados, se desplomaron en noviembre hasta alcanzar picos gélidos de hasta 40 grados bajo cero. Este clima extremo transformó el paisaje lunar de escombros en un páramo blanco y mortal, donde el frío no solo entumecía los huesos, sino que congelaba la voluntad y la esperanza. Para los soldados del Eje, en particular los del Sexto Ejército alemán, una vez que el cerco se hizo implacable, estas condiciones fueron una sentencia de muerte lenta y agonizante. Equipados para una campaña de verano, muchos carecían de la ropa de invierno adecuada, botas inadecuadas, abrigos delgados y la ausencia de gorros y guantes condenaban a miles a la congelación. Los fusiles se encasquillaban,
el aceite lubricante de las ametralladoras se convertía en gelatina, y los motores de los vehículos se negaban a arrancar. Decenas de miles de casos de congelaciones graves fueron reportados, con dedos de pies y manos que se ennegrecían y caían, narices y orejas que se desprendían al menor roce. Los hospitales de campaña, ya desbordados por las heridas de combate, se vieron anegados por hombres que morían a causa del frío, sus cuerpos entumecidos e inmóviles, incapaces de siquiera tiritar. El invierno no era solo un obstáculo, era un verdugo silencioso que hacía su trabajo con una eficiencia aterradora. A esto se le sumó el azote del hambre. Con las líneas de suministro alemanas cortadas por el implacable avance soviético, las raciones se redujeron de forma drástica. Lo que antes eran comidas completas, se transformó en apenas una rebanada de pan congelado y un tazón de sopa aguada al día. Las cocinas de campaña, cuando podían operar, ofrecían guisos hechos con carne de caballo, si había suerte y se podía encontrar algún animal muerto en los escombros. Pronto, la desesperación llevó a los hombres a buscar cualquier cosa comestible. Perros callejeros, gatos errantes, incluso ratas, se convirtieron en manjares. Los más afortunados que aún conservaban su caballo lograban resistir un poco más. La desnutrición se hizo endémica, debilitando los cuerpos y mermando la moral. Los soldados, antes orgullosos y fuertes, se convirtieron en sombras con ojos hundidos, arrastrándose entre las ruinas, impulsados por la última chispa de supervivencia. La tentación, la cruda urgencia del instinto más primario, comenzó a susurrar advertencias oscuras en los oídos de los más desesperados. Aunque nunca se habló abiertamente, las historias veladas de carne no identificable encontradas en las raciones, o la desaparición de cuerpos sin explicación, se convirtieron en un terror más entre las ruinas, un tabú que nadie se atrevía a nombrar, pero cuya sombra se cernía sobre todos. La enfermedad, compañera inseparable del hambre y el frío, hizo estragos. El tifus, la disentería y la tuberculosis se propagaron sin control en los refugios improvisados, en los sótanos y en los búnkeres atestados, donde la higiene era inexistente. Los heridos morían no por sus lesiones, sino por infecciones que no podían ser tratadas. La falta de medicamentos, vendajes y material quirúrgico condenaba a miles. Las pilas de cadáveres congelados se acumulaban, porque no había fuerza ni recursos para enterrarlos, convirtiéndose en un macabro recordatorio del destino que aguardaba a los vivos. Se estima que, para el final de la batalla, las raciones diarias de pan para los soldados alemanes habían bajado a apenas 50 gramos, y la falta de combustible significaba que muchos soldados se congelaban hasta la muerte en sus puestos o durante el sueño, sin siquiera un disparo. El invierno y el hambre habían logrado lo que el ejército soviético, por sí solo, tardaba en conseguir: desmantelar la temible maquinaria de guerra alemana desde dentro, con una crueldad que ninguna bala o bomba podría jamás igualar. Pero mientras el sexto ejército alemán se desangraba en el gélido infierno de Stalingrado, lidiando con un enemigo invisible y tan letal como las balas, al este de la ciudad, en la inmensidad esteparia y helada, otra fuerza se estaba gestando, una tormenta de acero y fuego de proporciones aún mayores. La Unión Soviética, lejos de estar al borde del colapso, había estado orquestando en secreto uno de los contraataques más audaces y decisivos de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Urano. No fue un acto de desesperación, sino un plan meticulosamente calculado para revertir el curso de la guerra, una maniobra que transformaría a los sitiadores en sitiados. El objetivo era simple y brutal: rodear y aniquilar al orgullo de la Wehrmacht, el sexto ejército del general Paulus, atrapándolo en la misma ciudad que había prometido conquistar. La planificación de esta operación se mantuvo en un secreto hermético, con la desinformación como arma clave. Mientras los alemanes estaban absorbidos por la lucha callejera en Stalingrado y las penalidades del invierno, los soviéticos acumulaban en silencio inmensas reservas de tropas, tanques, artillería y aviones en los flancos de la ciudad, defendidos principalmente por unidades rumanas y húngaras, peor equipadas y con menor moral. Estos aliados del eje, extendidos en líneas delgadas y vulnerables, no estaban preparados para la avalancha de acero que se les venía encima. La noche del 19 de noviembre de 1942, bajo una intensa nevada y una densa niebla que ocultaba sus movimientos, las fuerzas soviéticas lanzaron el ataque con una furia y una sorpresa abrumadoras. No hubo advertencia, no hubo tregua, solo un infierno orquestado desatándose de la oscuridad. El choque fue cataclísmico. Desde el norte y el sur de Stalingrado, las divisiones soviéticas, compuestas por miles de tanques T-34 y decenas de miles de soldados de infantería, rompieron como una riada gélida las líneas defensivas del eje. La resistencia rumana, escasa en artillería antitanque y moral, colapsó en cuestión de horas. Los soldados, mal pertrechados para el invierno y mentalmente agotados por meses de guerra, fueron arrollados, hechos prisioneros por miles o simplemente masacrados en la nieve. La velocidad del avance soviético fue vertiginosa,
un eco amargo de la propia Blitzkrieg alemana. En los primeros días, los tanques soviéticos penetraron decenas de kilómetros, encontrando poca oposición organizada y sembrando el pánico a su paso. La estepa nevada, que antes había sido el gran aliado de los ejércitos en el frente, se convirtió en un inmenso campo de maniobras para las fuerzas acorazadas soviéticas. La desesperación alemana no tardó en manifestarse, pero cuando se hizo evidente la magnitud de la amenaza, ya era demasiado tarde. Los aviones de reconocimiento alemanes, dificultados por el mal tiempo, apenas pudieron ofrecer imágenes fragmentadas y tardías del desastre que se avecinaba. Los informes de los mandos rumanos sobre el colapso de sus líneas fueron minimizados o ignorados en un principio por el alto mando alemán, ciego a la posibilidad de un contraataque de tal envergadura por parte de un enemigo al que consideraban casi derrotado. Cuando los flancos del Sexto Ejército comenzaron a sentir la presión, la realidad del cerco ya era inminente. El Ejército Rojo, con una precisión implacable, avanzaba para cerrar la pinza. La maniobra no era solo una cuestión militar, era un golpe moral, una demostración de fuerza que cambiaría el curso de la guerra en el este. La brutalidad de la maniobra soviética fue innegable. Las columnas de miles de tanques y una marea de infantería dejaron a su paso un rastro de destrucción, cadáveres congelados y desesperación indescriptible. El 20 de noviembre, justo un día después del inicio de la operación, las dos pinzas del avance soviético estaban a menos de 100 kilómetros una de la otra. El 23 de noviembre, el contacto se estableció cerca de la ciudad de Kalach, sellando el destino de una fuerza de 75 divisiones. Más de 260.000 soldados del eje, entre alemanes, rumanos, croatas e italianos, quedaron atrapados en la llamada Kesel o caldero de Stalingrado. No hubo escape, no hubo tregua. La precisión de la maniobra, la rapidez y la brutalidad con la que se ejecutó, convirtieron al Sexto Ejército en un gigantesco ratón atrapado en una trampa de acero y hielo. La Operación Urano no solo marcó el principio del fin para el ejército alemán en Stalingrado, sino que también anunció al mundo que la marea de la guerra había comenzado a cambiar de forma irrevocable. Con el cerco implacable de la Operación Urano cerrado a cal y canto, la Kesel, la bolsa de Stalingrado, se convirtió en un infierno aún más cruel, un epicentro de desesperación donde la agonía de 260.000 soldados se multiplicaba con cada día que pasaba. Atrapados en un paisaje desolador de ruinas congeladas, sin esperanza y con las reservas de municiones y alimentos menguando a pasos agigantados, la progresiva degradación de los soldados alemanes fue una crónica de horror lento y desgarrador. Lo que antes había sido la orgullosa punta de lanza de la Wehrmacht, el temido Sexto Ejército, se transformaba ahora en una legión de fantasmas andantes, espectros cadavéricos con ropas harapientas, rostros demacrados y miradas vacías que reflejaban el abismo de su desdicha. La vida dentro del caldero se redujo a una lucha primal por la supervivencia. El hambre, en su faceta más brutal, los devoraba desde dentro. Las raciones, ya irrisorias, se hicieron casi inexistentes. Un trozo de pan congelado, a menudo con serrín para aumentar el volumen, o un poco de caldo aguado, era el lujo de unos pocos. La disciplina se desmoronaba ante el rugido del estómago, y los soldados, en su desesperación, recurrían a cualquier medio para encontrar sustento. Historias de soldados devorando sus propios caballos, o la búsqueda frenética de ratas y gatos en las ruinas, eran el pan de cada día. Los que morían por congelación o heridas, a menudo eran despojados de sus botas y ropas por sus camaradas vivos, un testamentario macabro de que la fraternidad militar se disolvía ante el instinto de supervivencia más básico. El invierno, que había sido un enemigo invisible, ahora era un verdugo visible, con miles de hombres sucumbiendo a la congelación severa, perdiendo extremidades enteras sin que hubiera alivio alguno. Los intentos de rescate, como la Operación Winter Storm lanzada por Erich von Manstein, solo sirvieron para avivar una llama de esperanza que fue brutalmente apagada, dejando más muertos y un sentimiento de abandono aún más profundo. La promesa de un puente aéreo que abastecería a los cercados se reveló como una cruel farsa. Los aviones de transporte, vulnerables a la creciente superioridad aérea soviética, apenas lograban entregar una fracción de lo necesario. Se necesitaban al menos 700 toneladas de suministros al día, pero los mejores días, apenas llegaban 100, y a menudo, esa ayuda vital caía en manos soviéticas o se estrellaba en la nieve. La desesperación se convirtió en resignación, y la resignación en apatía, a medida que la muerte se convertía en una figura familiar que rondaba entre los cráteres y los escombros. Las enfermedades se propagaban sin control en los refugios hacinados. El tifus, la disentería y la ictericia diezmaban a los ya debilitados soldados. Las heridas de combate, sin tratamiento adecuado debido a la escasez de medicinas y al frío extremo que paralizaba las operaciones, se gangrenaban, llevando a amputaciones sin anestesia o a una muerte lenta y dolorosa. Los hospitales de campaña, si es que se les podía llamar así,
eran auténticas cámaras mortuorias, donde los soldados morían por cientos cada día en condiciones inimaginables. La moral colapsó, y el espíritu de lucha se desvaneció. Las transmisiones de radio desde el exterior, ordenando luchar hasta el final, sonaban huecas y crueles en los oídos de hombres que ya no tenían nada que dar. El 24 de enero de 1943, tras meses de resistencia infructuosa, el mariscal de campo Friedrich Paulus telegrafió a Hitler pidiendo permiso para rendirse. La respuesta fue un rotundo no, acompañado de la orden de luchar hasta el último hombre. Pero la realidad era ineludible. El 31 de enero, Paulus, junto con gran parte de su Estado Mayor, se rindió a los soviéticos en su búnker subterráneo, el único mariscal de campo alemán en la historia que se rindió. 2 días después, el 2 de febrero, los últimos focos de resistencia cesaron. La batalla de Stalingrado había terminado. Pero el infierno no. Más de 91.000 soldados alemanes y de otras nacionalidades del eje, la mayoría en un estado deplorable de desnutrición y congelación, fueron tomados como prisioneros. De ellos, solo unos 6.000, menos de 1 de cada 14, regresarían a casa décadas después. La imagen de esos 91.000 prisioneros, arrastrándose en filas interminables por la nieve hacia un cautiverio que para la gran mayoría significaría la muerte, es uno de los legados más duros y desgarradores de la batalla de Stalingrado, el espejo de una derrota que desangró el corazón de la Wehrmacht. La capitulación de Paulus y la aniquilación del sexto ejército alemán en Stalingrado no fue simplemente una derrota militar, fue un cataclismo estratégico y psicológico que reverberó por todo el globo, marcando un punto de inflexión sangriento en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Para Alemania, la pérdida fue abrumadora, no solo por el prestigio de ver a uno de sus mariscales de campo rendirse, sino por la aniquilación casi total de un ejército entero, una herida de la que la Wehrmacht nunca se recuperaría completamente. El aura de invencibilidad de la Blitzkrieg se desvaneció entre los escombros congelados de Stalingrado, reemplazada por el creciente temor a un enemigo que, contra todo pronóstico, había logrado defender su territorio con una ferocidad inaudita. Esta derrota forzó a la Alemania nazi a pasar a la defensiva en el frente oriental, un cambio fundamental en su estrategia que sellaría su destino. La iniciativa pasó a manos soviéticas, quienes, tras esta victoria épica, lanzaron una serie de ofensivas que empujarían gradualmente a los alemanes de vuelta a Berlín. Las consecuencias humanas de la batalla fueron simplemente pavorosas, una cifra que desafía la comprensión. Las estimaciones varían, pero el consenso entre los historiadores sugiere que el número total de bajas, entre muertos, heridos, capturados y desaparecidos por ambos bandos y sus aliados, superó los 2 millones en los 200 días que duró el infierno. Por el lado soviético, se calcula que aproximadamente 1.100.000 personas perdieron la vida, entre soldados y civiles que perecieron por los bombardeos, el hambre o las propias represalias. El Ejército Rojo, a pesar de la victoria, pagó un precio incalculable, sacrificando generaciones de hombres para detener el avance fascista. Para el eje, la devastación fue también brutal. El sexto ejército alemán perdió a más de 400.000 de sus hombres, los 250.000 soldados que había agrupado al inicio de la ofensiva se desvanecieron en la estepa, y de los más de 91.000 prisioneros que marcharon hacia el cautiverio, un número abrumadoramente pequeño regresaría. A esto se suman decenas de miles de bajas entre los ejércitos rumanos, italianos y húngaros que flanqueaban a los alemanes, y que fueron los primeros en ser arrollados por la ofensiva soviética. Más allá de las cifras, la batalla de Stalingrado transformó la psique colectiva. En la Unión Soviética, la victoria no solo levantó la moral hasta alturas insospechadas, sino que forjó una leyenda de resistencia y sacrificio que se convertiría en un pilar de la identidad nacional. Stalingrado se convirtió en sinónimo de desafío, de la madre patria defendida hasta la última gota de sangre. Para Alemania, la noticia de la aniquilación del sexto ejército fue un golpe devastador al espíritu de guerra. Aunque la propaganda intentó minimizar el impacto, el luto nacional decretado por Hitler fue una admisión tácita de la magnitud de la tragedia. La confianza en la victoria final comenzó a tambalearse, y la realidad de una guerra larga y agotadora se impuso. Las divisiones de la Wehrmacht empezaron a sentir el desapego, y el fatalismo comenzó a calar en sus oficiales. La brutalidad de la lucha también cambió la percepción de la guerra en el este, confirmando que no era solo una campaña militar, sino una lucha ideológica sin cuartel, donde la supervivencia de una civilización estaba en juego. La batalla de Stalingrado no solo alteró el mapa militar, frenando el avance alemán hacia el petróleo del Cáucaso y cortando sus ambiciones en el sur de Rusia, sino que también tuvo profundas implicaciones geopolíticas. Consolidó a la Unión Soviética como una potencia militar formidable, capaz de resistir y derrotar a la máquina de guerra nazi. Esto, a su vez, influyó en las relaciones con los aliados occidentales, consolidando la necesidad de una cooperación que, si bien tensa, era vital para la victoria.
Stalingrado demostró que el gigante oriental no solo podía ser herido, sino que podía contraatacar con una fuerza devastadora. La esperanza de una Alemania dividida entre varios frentes se consolidó, y la presión sobre Hitler para desviar recursos a un frente oriental insaciable aumentó. En esencia, la rendición en Stalingrado marcó el principio del fin para la Alemania nazi, un punto de no retorno donde el sueño de la dominación europea se derritió como el hielo del Volga en la primavera, dejando tras de sí solo un rastro de sangre y la promesa de una retribución aún más sangrienta. El eco de Stalingrado no se desvaneció con el último disparo o el último aliento de los prisioneros alemanes que marchaban hacia un destino incierto. Su legado, más de 80 años después, resuena con una ferocidad inquietante, una banda sonora de horror y resistencia que se niega a ser silenciada por el tiempo. ¿Qué aprendimos de ese infierno de 200 días, donde la ciudad se convirtió en un matadero y la humanidad en una caricatura grotesca de sí misma? Stalingrado fue, es y será siempre, un monumento de escombros no solo a la brutalidad de la guerra total, sino también a la asombrosa y aterradora capacidad del ser humano para la atrocidad, así como para una resistencia inquebrantable. Nos enseñó, con una crudeza que quema la memoria, que cuando la ideología se entrelaza con el poder más descarnado, los límites de la depravación humana se disuelven, dejando a su paso la destrucción indiscriminada y el sufrimiento sin sentido de millones. Pero, más allá del horror abrumador, Stalingrado también nos legó una lección sobre la resiliencia que, en su amargo esplendor, resulta casi incomprensible. ¿Cómo es posible que, ante una aniquilación casi segura, hombres y mujeres, algunos con formaciones de combate mínimas, se aferraran a cada centímetro de escombros, a cada esquirla de esperanza, para defender lo que era su hogar? La respuesta yace en la dualidad inherente al ser humano. La misma capacidad para infligir un sufrimiento inimaginable es la que también nos permite soportarlo, adaptarnos y, a veces, incluso trascenderlo. La desesperación, el miedo a una muerte por fusilamiento propia, la propaganda que pintaba al enemigo como un demonio y el propio espíritu de supervivencia, todo ello se conjuró para forjar una voluntad de hierro en los defensores, una que transformó a Stalingrado de una ciudad a la deriva en un símbolo. El eco de Stalingrado no solo se manifiesta en los museos o los libros de historia, se filtra en cada debate sobre el precio de la paz, en cada advertencia sobre los peligros del extremismo y la deshumanización. Nos recuerda, con el frío de sus inviernos y el dolor de sus muertos, que la guerra no es un juego de estrategas en mapas, sino una vorágine de carne y metal que devora vidas y almas indiscriminadamente. La brutalidad del combate urbano, la precariedad de la vida en el cerco, el hambre, el frío, la enfermedad, todo ello conforma un tapiz de sufrimiento que debería servir como una advertencia perpetua. Nos obliga a cuestionar sobre el verdadero coste de la victoria y la derrota, sobre el sacrificio de millones en aras de objetivos políticos y estratégicos, y sobre la cicatriz imborrable que tales eventos dejan en la memoria colectiva. 3 generaciones después, el nombre de Stalingrado sigue siendo sinónimo de un infierno indescriptible, pero también de una resistencia que redefinió el concepto de supervivencia. ¿Estamos realmente preparados, como humanidad, para recordar la lección de Stalingrado, o estamos condenados a repetir, en otros escenarios y con otras armas, la misma espiral de brutalidad y desesperación que devoró a aquella ciudad a orillas del Volga? El interrogante flota en el aire, pesado y gélido, como la niebla sobre la estepa rusa, invitando a una reflexión profunda que va más allá de las cifras y los relatos, una reflexión sobre la fragilidad de la civilización y la perdurable sombra de la guerra.